Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este mensaje del día de hoy. Hoy es día miércoles 17 de febrero del año 2021. Estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú. Le damos la bienvenida a todos, a quienes estén viendo y escuchando este video. Una vez más, el Señor nos da la oportunidad de compartir este tiempo de la palabra de Dios, y antes de tomar este tiempo para que usted vaya ganando tiempo, le animo a que tome su Biblia. Hoy vamos a también descubrir y por qué no recordar algunas de las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas y quiere ofrecernos, y también nos anima a que procuremos vivir en esta vida cristiana, dando pasos de fe y también obedeciéndole a nuestro Dios. Antes de tomar el tiempo de la palabra, les invito, y si usted es tan amable, puede acompañarme a un tiempo de oración. Oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, por este día que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos en la fe, amigos, todos aquellos quienes escuchen este mensaje hoy. Que sea, Señor, de bendición, un tiempo para meditar en tu palabra, Padre Santo, y que todo lo que hagamos y digamos sea para honrarte y glorificarte. En especial queremos pedirte por las almas, aquellos que están sin Cristo aún, aquellos que no te conocen, oh Señor, que no han llegado al arrepentimiento. Te pedimos, oh Señor, que si es tu voluntad, tú te reveles a cada uno de ellos. Y Señor, también oramos y pedimos por nuestros amigos y familiares con dolencias físicas, que tú, Padre, pongas tu mano en cada uno de ellos y quieras restaurarles. Oh Señor, queremos dejar este tiempo ante ti y que sea tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, les invito a la palabra de Dios en este día. Si son tan amables, vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, el versículo 48 y 49, dice la palabra de Dios de esta manera. Lucas capítulo 2, el verso 48 y 49. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos a dejar por allí este versículo. Y quiero, hermanos, mencionarles brevemente algo que me sucedió hace ya unos cuantos años atrás, quizás unos 20 años atrás. Tuve la oportunidad de viajar al exterior y la verdad, hermanos, y se lo quiero hacer rápido, es que tenía la oportunidad de un trabajo estable, de una casa, de un vehículo, un sueldo que era, en aquellos momentos era muy tentador, era un sueldo que cubría bastante bien mis expectativas. Y bueno, se me daba la oportunidad de poder trabajar afuera, y bueno, estaba allí esa posibilidad, ¿verdad? Y bueno, después hablando con el Señor primeramente, en oración, y también con mi señora esposa, eh, llegamos a la decisión de que no nos íbamos a quedar a trabajar, sino que volveríamos a nuestra tierra, a nuestros pagos, aquí a Paysandú, Uruguay. Y bueno, había que decirle a la persona que me había ofrecido el trabajo si tomábamos, si aceptábamos o no. Y bueno, dentro de la conversación, una de las frases que le dije fue: bueno, no voy a quedarme a trabajar con usted porque estoy en otros negocios. Y él me dijo: ¿qué tipo de negocios? ¿De qué tipo de negocio me estás hablando? Entonces yo le dije: bueno, estoy en los negocios del Señor.
La persona como que no lo entendió. Esto dio una pequeña puerta para que pudiéramos hablar un poquito. No era muy receptiva esta persona a escuchar de las cosas del Señor, pero la frase era: estoy en los negocios del Señor, voy a involucrarme en los negocios de mi Padre Celestial. Solamente a modo de ilustración quería mencionarles esto, porque si podemos poner un título al mensaje del día de hoy, es hacernos una pregunta: ¿en los negocios de quién estoy yo? ¿En los negocios de quién? Por lo que hemos leído aquí en la palabra de Dios, vemos, y algunos de ustedes lo conocen muy bien, después de que, como era tradición en los judíos, tanto María y José, después de ir con el niño Jesús al templo, con todo lo que eso significaba, ¿no? Con las familias, esa movilización que hacían año tras año, llegar al templo. Vemos aquí a María y a José que encontraron a este Jesús jovencito en el templo. Debemos decir que de camino no lo encontraban, no sabían dónde estaba, y entonces ellos tuvieron que regresar una vez más y lo encontraron al niño Jesús ahí en el templo, sentado en medio de los sabios de aquella época. Estos sabios que eran especialistas en la ley. Y le escuchaban y le hacían preguntas a este jovencito que era Jesús. Aparentemente les estaba formulando preguntas, incluso que los especialistas, los sabios de ese momento, no podían contestar. Y ellos estaban sorprendidos de las respuestas que daba este jovencito, este Jesús. Podríamos decir, hermanos, que Jesús tendría aproximadamente unos 12 años cuando esto, ¿no? Y algunos decimos, bueno, jovencitos, pero podríamos decir que es un niño aún, ¿verdad? Y evidentemente sus padres estarían en ese momento un poquito irritados con el Señor, ¿no? Con Jesús. Y la respuesta de Jesús reveló que estaba sorprendido, él estaba sorprendido de que ellos no se hubieran dado cuenta de que él estaba ocupado en los asuntos de su Padre Celestial. Y en el momento María no era totalmente consciente de quién era este niño, ¿no? Ni de lo que su obra implicaría o estaba implicando en ese momento. Aunque seguramente, como vemos en la palabra de Dios, en otras oportunidades dice que María reflexionaba profundamente sobre las cosas que sucedían. Ahora, nuestro Señor Jesucristo desde su infancia tenía bien claro cuál era su propósito en este mundo: estar enfocado en los negocios de su Padre Celestial. Y esos negocios del Padre, ¿cuáles son esos negocios del Padre? Bueno, principalmente los negocios del Padre son la redención de los pecadores y anunciar el Evangelio del reino de Dios. Principalmente estos son los negocios del Padre. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros también estemos enfocados en sus negocios, ¿no? Es verdad que uno tiene la definición de un negocio, algo que usted ofrece y otro le da algo a cambio. Bueno, usted le ofrece su vida al Señor y el Señor a cambio le da la salvación, ¿no? Esto es lo que nuestro Dios quiere, ¿no? Que nosotros nos enfoquemos en sus negocios, predicando el Evangelio, testificando de Cristo a los que aún no le conocen. Quizás han escuchado alguna que otra vez algo de Cristo, pero no le conocen. Bueno, tenemos que testificar a ellos, testificarles de Cristo. También esto de los negocios del Señor, de nuestro Padre, nos habla de ayudar al necesitado, extender esa mano dadivosa, reflejando el amor de Cristo por medio de
nuestras vidas. Pero no debemos invertir los roles, no solamente ayudar al necesitado y extenderle la mano, sino hay que testificar de Cristo, para que las almas conozcan el Evangelio, que conozcan a Cristo y se arrepientan de sus pecados. Ahora, tristemente o lastimosamente, muchos cristianos no quieren dedicarse a los negocios del Padre, sino que con su vida, con su estilo de vida, con su actitud, con su testimonio, pareciera que están más enrolados en los negocios del enemigo. Increíblemente pareciera que le estamos haciendo el trabajo fácil a nuestro enemigo. Como digo muchas veces, es hacerle el caldo gordo a Satanás, ¿no? Es triste esto, que en vez de dedicarnos, siendo cristianos, a los negocios de nuestro Padre, estamos más inmersos en los negocios del enemigo. Y hoy yo me pregunto, y quiero preguntarle a usted también, ¿en los negocios de quién estoy? No le hagamos, hermanos, el trabajo a Satanás, al enemigo. No le hagamos el trabajo a él. ¿Cuál es el negocio que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo o estoy metiéndome en los negocios de mi Padre o en los negocios del enemigo? Quiero compartir con ustedes otros pasajes en esta noche. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el verso 24 y 25, si son tan amables. Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25, dice la palabra de Dios. 13 de Mateo 24 y 25 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enojo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Haciéndole el trabajo o metiéndonos en los negocios del enemigo, hermanos, estamos encargándonos más de sembrar cizaña dentro de la iglesia muchas veces, ¿no? El Señor Jesús aquí está dando una parábola y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían vino uno y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Tristemente hay muchos cristianos que no salen a sembrar la buena semilla de la palabra de Dios. No tienen el deseo de alcanzar a las almas que hoy están perdidas, que no tienen el deseo de predicarles acerca de Cristo. Y lejos está de parte de ellos de invitar a alguien a que asista a las reuniones donde se reúne la iglesia. Bueno, ahora tenemos, como hemos dicho en otras oportunidades, tenemos muy buenas excusas. No podemos invitar a mucha gente. Entonces esa es nuestro caballito de batalla. Pero antes tampoco, ahora y quizás más adelante tampoco lo hagamos. Pero sí están dispuestos a sembrar esa cizaña del enemigo en los corazones de los hermanos y muchas veces en los corazones de los hermanos que son débiles en la fe. Dice que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Se encargan de sembrar cizaña de chismes. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, ni atenderás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Dios dijo eso. No andarás chismeando. Muchas veces dentro de la iglesia se siembra la cizaña del chisme y no debemos encargarnos de eso. También se dedican en sembrar la cizaña de la discordia. Están en esos negocios, chisme, discordia,
También en Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos por correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra, dice, discordia entre los hermanos. Encargándonos como hijos de Dios en sembrar la cizaña del chisme, de la discordia, de la división también. Dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, el capítulo 1, el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿cuántos hay dentro de las iglesias cristianas sembrando la cizaña de la división? Hermanos, tenemos que entender que ni los chismes, que ni la discordia, que ni la división entre los hermanos vienen o provienen del Espíritu Santo de Dios. Esto no son obras del Señor. ¿Qué quiere decirnos esto? Que todos aquellos cristianos que se dedican a sembrar este tipo de cizaña no están en los negocios del Padre, sino que están en los negocios del enemigo, haciéndole el trabajo a Satanás, haciéndole el caldo gordo a Satanás. No, hermanos, no caigamos en ese error de sembrar cizaña dentro de la iglesia. En el Evangelio según San Lucas, que anduvimos hace un ratito allí, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, el versículo 1, Lucas 17, 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. El mismo Señor Jesús está diciendo que habrán tropiezos. Es imposible que no vengan. Pero hermano, quiero decirle lo siguiente, por lo que me dice esta palabra de Dios. No dejarnos usar como una piedra de tropiezo. Que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo para nuestro hermano. La palabra de Dios nos dice que los cristianos debemos ser instrumentos útiles para el reino de Dios. Nos anima a que pongamos nuestros dones, los talentos que el Señor nos ha dado, justamente al servicio del Señor. Que por medio de nuestra vida, Él pueda alcanzar a más personas para que sean salvas. Y esto, hermanos, debemos recordarlo siempre. Siempre será la obra de Dios, no nuestra obra. Pero ser yo piedra de tropiezo, esto no es ningún talento, esto no es ningún don, por el contrario. Pero es cierto, hermanos, y es una realidad que muchos cristianos, en lugar de ser instrumentos útiles para el Señor, están siendo como piedra de tropiezo. No solo para su vida, sino que para la vida de muchas personas más. Están siendo instrumentos útiles para el propósito del enemigo. Dice Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. ¿No? Estamos siendo instrumentos útiles para un propósito que no es el propósito de los negocios del Señor, sino que es para el propósito del enemigo. Dando y ofreciendo un mal testimonio de la vida que Dios nos da. Ese mal testimonio que es piedra de tropiezo para aquellos que quizás hasta hace algún poquito tiempo atrás querían buscar del Señor. Quizás estaban observando nuestra vida
Y Dios estaba permitiendo que esto sucediera. Pero por nuestro testimonio, en vez de ser de ánimo, de aliento, ha sido de tropiezo para aquellos que estaban buscando quizás o querían buscar al Señor. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 34:18 dice que, os es poco que comáis los buenos pastos sin que también holláis con vuestros pies los que vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Es contundente, hermanos. Estamos siendo muchas veces, por nuestro testimonio, por nuestro mal testimonio, piedra de tropiezo para aquellos que querían buscar al Señor. Es cierto que muchas veces tenemos buenas intenciones y muchos hermanos aparentan buenas intenciones y aparentan tener espiritualidad y terminan de cierta manera seduciendo y luego devorando a las ovejas del Señor. ¿No? Tuvimos un muy buen tiempo el domingo pasado, que nuestro hermano Diego compartió la palabra del Señor acerca del anticristo. Bueno, muchos tienen buenas intenciones, pero terminan seduciendo y devorando a las ovejas. El apóstol Pablo es bien claro en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, el verso 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibéis otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay muchos que aparentan buenas intenciones, muchos que aparentan estar llenos de espiritualidad del Señor, pero terminan llevando por malos caminos y devorando a estas ovejitas. Muchos con críticas, con comentarios contra los líderes de la iglesia, contra los maestros de escuela dominical, los hermanos que guían la música, que tocan la música, contra los pastores, contra los misioneros, contra fulano o mengano, llenando de críticas y comentarios dentro de la iglesia. Esto hace, hermanos, que se desanimen los hermanos. Como decíamos hace un momento atrás, que están débiles en la fe y hacen que se alejen no solo de la iglesia, ya no es solo que dejen de congregar, sino que salen de los caminos del Señor. ¿Por qué? Por críticas de hermanos como usted y como yo, por comentarios de hermanos como usted y como yo, comentarios y críticas sin sentido que en vez de edificar, destruyen, en vez de animar, desaniman. Y no solo que salen de la iglesia, ya no es que no se congregan solamente, sino que se desvían y se van del camino del Señor. ¿Cuántos andan por ahí que ya no solo no se congregan, sino que se han alejado completamente de la senda del camino del Señor? Dice el Señor Jesús en Mateo 26:31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cuando se hiere, cuando se lastima a los hermanos o a los líderes de la iglesia, por más que tenga un error, háblelo con el hermano, háblelo con el pastor, háblelo con el maestro, pero no ande tirando así por tirar comentarios y críticas simplemente. Porque esas ovejitas que están allí en la vuelta van a ser devoradas, van a ser errantes y se van a ir de los caminos del Señor, dispersas.
¿Cuántas ovejas del Señor hay dispersas por todos lados? Tenemos, hermanos, que reconocer que dejarse usar como una piedra de tropiezo por el enemigo va a traer duras consecuencias a nuestra vida. En el Evangelio de según San Marcos, Marcos 9, 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se arrojare al mar. Vea con cuán contundencia el Evangelio nos deja bien en claro esto, hermano. Que si nosotros vamos a ser esa piedra de tropiezo, si nosotros, cualquiera de nosotros, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, de los que creen en mí, mejor le hubiera sido que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Entiendan ustedes lo que es una piedra de molino, hermano. Una gran piedra. Imposible que pueda salir con una piedra de semejantes características para moler el maíz, para moler los granos y arrojado al mar. La pregunta que quizás usted se hace en esta noche y que seguramente tenemos que hacernos todos, entonces es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si queremos meternos mismos en los negocios del Señor o vamos a seguir en los negocios del enemigo. Bueno, la respuesta a esta pregunta de qué es lo que tengo que hacer está en la palabra del Señor. Ya no sigamos poniendo nuestra vida en servicio o para ser usada como un instrumento de iniquidad de parte del enemigo. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vivimos en una sociedad donde todos se creen vivos, donde todos están vivos, pero en realidad muchos muertos hay a nuestro alrededor. Muchos muertos. Y nosotros no podemos, hermanos, seguir viviendo como instrumentos de iniquidad en un mundo que está muerto, que necesita la vida, y la vida viene de parte de Dios. Dice, sino que nos presentemos a nosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nuestro cuerpo entero, hermano, como instrumento de justicia. Debemos utilizar el cuerpo que Dios nos ha dado como nuestras manos, como nuestra boca, todo nuestro ser, para hacer y para decir. Usar nuestra boca y nuestras palabras para edificar, no para destruir. Destruimos más con la boca, con nuestras palabras, con nuestra lengua, que destruimos con las manos. El apóstol Pablo también dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero nuestra boca y nuestras palabras muchas veces, en vez de edificar, están solo para destruir. Procuremos también que nuestro testimonio, hermanos, refleje la nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo corazón. Entonces nuestro testimonio debe reflejar esa nueva vida, ese nuevo corazón en Cristo. Para terminar predicando con nuestras acciones a los que nos rodean, a nuestros prójimos.
¿no? Muchas veces la gente no quiere leer la Biblia. A la gente quizás, tampoco a los creyentes muchas veces les gusta y quieren leer la Biblia. Imagínense a los incrédulos. ¿Cómo voy yo a predicarles si ellos no quieren o no les gusta el asunto de la Biblia, de leer la Biblia? Lo tienen solamente como un libro nada más. Bueno, con nuestro testimonio debemos de predicarle a esas almas acerca de Cristo. Y bien claro, el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 3, el verso 2 y 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No como aquellas tablas que Dios le escribió y le dio a Moisés, ¿no? Y Moisés tuvo esas tablas y se las llevó al pueblo. No. En nuestros corazones está escrito. Nosotros somos cartas vivas. Ahora que tenemos el Espíritu del Dios vivo, ahora que somos hijos de Dios, que estamos vivos en Cristo Jesús, que somos salvos, debemos de reflejar en nuestro testimonio, con nuestra vida, a Cristo. ¿O será, hermanos, que en vez de ser promotores de armonía, somos promotores de discordia entre los hermanos? ¿O será, hermanos, que en vez de procurar siempre la unidad en la iglesia, estamos procurando siempre la división dentro de la iglesia? La palabra de Dios nos exhorta a un vínculo de la paz, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Efesios 4:3. Bueno, entonces, hermanos, yo le animo a que sea promotor de armonía, no de discordia. Le animo, hermano, a que procure siempre la unidad dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y no la división. Y seguro, hermanos, que hay mucho por hacer. Seguro que usted y yo tenemos mucho por delante. Y hay mucho por hacer en los negocios de nuestro Padre Celestial. Pero quiero despedirme con el siguiente pasaje de la Escritura, que nos habla de una promesa de parte del Señor para cada uno de nosotros o para cada uno de aquellos que están en los negocios del Señor. Me despido con este versículo de la primera carta de Corintios capítulo 15, verso 58, que seguramente usted ya lo ha escuchado. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay mucho, hermano, por hacer en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y para todos aquellos que sigan en los negocios de nuestro Padre Celestial, dice la palabra de Dios, si hay una promesa, ese trabajo no es en vano. Así que, mi hermano y amigo, le animo, le exhorto también, ¿por qué no?, a que usted siga en los negocios de nuestro Padre Celestial. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Padre Santo, gracias una vez más, oh Señor, por este día y esta oportunidad de estar con nuestros hermanos por medio de este sistema de videos, y pedimos, oh Señor, que tú trabajes con cada uno de nosotros. Y tú que conoces nuestra vida, Señor, sabes si hay pecado, si te hemos fallado, Señor, sabemos de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas del corazón, y te pedimos a ti, Padre Santo, que nos ayudes,
que nos animes, oh Señor, a seguir involucrados en tus negocios, oh Señor, y dejar de lado todo aquello de la cizaña, de la división, de la discordia dentro de la obra, dentro de las iglesias locales. Y te pedimos, oh Señor, que ya que somos hijos tuyos, que estamos en victoria, que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, te pedimos, oh Señor, que podamos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, alcanzar a otros para Cristo. Y que sea, Señor, tu obra, no la nuestra. Te pedimos estas cosas, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos y amigos, es con sumo gozo recuerdo que el domingo pasado comenzamos una vez más con las reuniones presenciales. Hemos tenido el domingo pasado un buen tiempo y también agradecidos por cada uno de ustedes que ha tomado un tiempo para acercarse y se han anotado con tiempo para poder asistir. Pedimos lo mismo para el próximo domingo. Ya tenemos algunos hermanos confirmados para asistir este próximo domingo, Dios mediante. Pero también queremos recordarles que vamos a procurar pasar los videos como hemos venido haciendo en este último año pasado. Así que esté atento, hermano, también allí. Si usted no puede asistir este domingo, esté atento a que vamos a compartir en vivo, si Dios así lo permite, el mensaje el próximo domingo. Y si no puede asistir en vivo, bueno, después va a llegar, vamos a resubir el video para que lo pueda compartir también usted, puede hacérselo llegar a otros y así el Señor lo dispone. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Nos veremos, Dios mediante, el domingo. Estemos orando, continuemos orando unos por otros. Que el Señor les bendiga, les libre y les guarde, y será hasta la próxima.